Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, y comenzamos con el ciclo de entrevistas a los ganadores de la Bienal, de la versión de la Bienal Internacional de Grabado Carlos Hermosilla Valparaíso 2020. Mediación y cercanía con el arte en el marco del aniversario de los 60 años de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso. Hoy les presento a Jorge Noguet, quien logra obtener el tercer lugar de la convocatoria. En la versión anterior obtuvo una mención y en esta oportunidad logró una tercera ubicación. Yo creo que a futuro va a seguir escalando, posiblemente llegue al primer lugar. Así que Primero. no me extrañaría porque su trabajo es bastante poderoso y muy también muy bien logrado. Entonces les voy a presentar a Jorge Humberto Noguet Herrera. Nace en México, DF, estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, plantel. Ahí sí que me ayudas un poco, Jorge, a pronunciarlo. Xochimilco, Xochimilco. Xochimilco Ajá, y San Carlos. Es ajá. San Carlos, ¿cierto? Sí, San Carlos. Ah, porque está, entonces aquí está Carlos, entonces es San Carlos. Ajá. También en la Escuela de Artesanía del INBA, funda el taller de gráfica de Caneca, ha participado en múltiples posiciones, tanto nacionales como extranjeras, dentro de las cuales destaca la Bienal de Artes Gráficas Chinsaburo. Chinsaburo, Takeda, donde obtiene el segundo lugar en su cuarta edición, la Bienal Internacional de Carlos Hermosilla, donde obtiene mención honorífica en la International Graphic Competition for Ex Libris. Exhibits ahí sí que no, Sí, ahí sí yo tampoco sé cómo se ya, pronuncia. Gliwich o algo así. claro, Gliwice puede ser. 2016, en Polonia obtuvo un premio en la tercera Internacional Bienal de Arte on Paper, no sé qué será ese nombre, Arte en pero papel. Es arte en como. papel, ¿cierto? Ajá. Claro. En Bosnia. Ajá. Ha sido seleccionado tanto en bienales como en exposiciones en Rumania, Italia, España, Brasil, Serbia, Bosnia, Polonia, China, Chile y México. O sea, has tenido bastante intensos, han sido tu recorrido artístico. Bueno, les presento a continuación a quienes nos van a entrevistar. Es Luis Ayala, profesora de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, y Roberto Acosta, grabador de la quinta región, coordinador del Casaplan, un centro de grabado importante de Valparaíso, y quienes van a abordar distintas temáticas Pablo. Así que, por favor, Luisa, puedes iniciar la ronda de preguntas. Sí, buenas tardes, Jorge, bienvenido a esta conversación que yo creo que es importante luego de que el mundo globalizado hoy día nosotros podemos conocer lo que se hace en todas partes, pero tenemos la posibilidad de hablar directamente contigo y que nos puedas contar más cosas. Después van a hablar del trabajo, los que son técnicos, Roberto y David. Y yo quisiera preguntarte eh, qué acontecimiento, qué situación significativa en tu vida hizo que tú eligieras ser artista y ser grabador. ¿De qué manera tú pudiste motivarte y decir yo quiero seguir este camino? Bueno, creo que, o sea, desde niño tengo como una particular fascinación por las imágenes, ¿no? O sea, como que el mundo lo entiendo más a través de las imágenes. El dibujo siempre fue para mí como la herramienta importante de, ¿no? O sea, eh, desde niño, como que el primer juguete como importante fue un lápiz, ¿no? Y una hoja de papel, ¿no? Y
poco a poco fui como desarrollándome y estudiando algo de arte. Me gustaba, no solo me gustaba como la pintura y la escultura, sino también me gustaban como otro tipo de arte, ¿no? La literatura, el cine, el teatro, la escenografía, todo, pero creo que el dibujo fue como el medio que a mí se me hizo como mucho más vasto, como que me tenía mucho más posibilidades, como era el medio, fundamental como para expresarme, ¿no? El dibujo. Ya después de ahí empecé a estudiar pintura, porque era como lo lógico, ¿no? De si dibujas, como te puedes dedicar como a la pintura. Y, y no, la pintura a mí no me llamó tanto la atención, pero estando en la escuela de pintura conocí el grabado. Y ya fue cuando entré al grabado fue cuando encontré como un espacio ideal para trabajar, ¿no? O sea, eh, sí vi que las posibilidades del grabado eran infinitas, ¿no? Y hasta ahorita sigo sorprendiéndome y aprendiendo, ¿no? Del grabado, ¿no? También por ahí hice un poco de escultura, he hecho un poco de marionetas, otras cosas, pero siempre he llegado como al grabado, ¿no? Y siempre como eje ha sido el dibujo, ¿no? El dibujo siempre ha sido como el eje en el que yo me he desenvuelto mucho más. O sea que fue una buena elección, o sea, quedaste conforme con aquello que tú elegiste. Sí, sí, hasta la fecha estoy muy, muy. Y eso, o sea, en las escuelas de Bellas Artes uno entra, estudia las diferentes disciplinas, te enseñan técnicas, pero luego tú tienes que hacer tu propia imagen, construir tu imagen. ¿Cuál es el proceso para llegar a las imágenes que tú nos muestras hoy día? Y si hay algún referente que a ti te llamó la atención, que te motivó, etcétera. Pues hay muchos, muchos referentes, pero. Y yo creo que el arte se nutre como de todas las artes, ¿no? Bueno, Bueno, principalmente de todas las artes, pero también como de todo, ¿no? A mí me gustaba mucho la literatura, sobre todo la literatura latinoamericana, era como muy importante, eran como referencias, era algo que me llevaba a generar imágenes, ¿no? Nunca me interesó tanto escribir o nunca pude hacerlo tanto, pero sí, sí me generaba imágenes en la cabeza y esas imágenes las podía ir desarrollando, ¿no? La música, el teatro, todas las artes, de alguna forma vas como teniendo como referentes, ¿no? Como cosas con las que te identificas, ¿no? O sea, a lo mejor todo el arte me puede gustar, pero hay algunas en específico que te van generando como imágenes, ¿no? Y te van situando en un lugar donde tú también estás, ¿no? Como que hay artistas con los que compartes más, ¿no? No sé, a mí no sé, me gustaba mucho la literatura. En algún momento me gustó mucho como los beats, ¿no? Así, William Burroughs, Allen Ginsberg. También la literatura latinoamericana, García Márquez, José Donoso, y todo eso yo creo que en algún momento te van generando imágenes, te van generando ideas y bueno, y el trabajo constante de estar dibujando y estar leyendo y estar viendo cine y pues te hace ir generando cada vez como un discurso más propio, ¿no? Elementos, ¿no? O sea, en algún momento estuve estudiando algo de teatro y me gustaba mucho como la semejanza que había con las artes, ¿no? Que podías crear como personajes, que podías crear entornos, esos mismos personajes, cambiarlos de entorno, cambiarlos de contexto y yo creo que en mi trabajo hay un poco de eso, ¿no? De esta idea del teatro, ¿no? De los títeres y del movimiento, de la animación, que en algún momento también participé en algunos cortometrajes. y de Ujú. estos seres medios fantásticos, porque si bien se ven animales, pero van más allá de una imagen que uno la ve normalmente y que yo creo que tienen relación con aquellos escritores que tú has mencionado, que son medios densos. Y bueno, o sea, es cierto,
Yo creo que partir desde el texto sí ayuda un montón, Sí. según mi visión. Ahora, en esto, este año ha sido muy tremendo para todo el mundo, ¿no? Sobre todo en cómo económicamente, cómo sobrevivir. Entonces yo busqué que México, si tiene algún ministerio de la cultura o del arte, y encontré que tenían Secretaría de las Culturas y el Arte, Ujú. y que desde allí hacen políticas públicas, iniciativas, etcétera. Ahora, yo no sé cómo funciona y me gustaría que tú nos contaras, porque acá en Chile hay un ministerio de la cultura y las artes, pero es, lo que yo he visto siempre es desde proyectos concursables, y que desde allí es como muy pocos tienen la posibilidad de ganar y de poder hacer algo. Hoy día hay muchos artistas, sobre todo aquellos independientes, que no han podido hacer su trabajo ni mostrarlo. ¿Qué ha sucedido allá en México con esta tremenda situación? Yo sé que ustedes son el cuarto país en tener más muertos. Así me he enterado. Entonces, ¿cómo ha sido? ¿Qué nos puedes contar tú sobre esto que nos está afectando tremendamente? Pues creo que es similar. Bueno, aquí sí hay, el Instituto de Cultura es muy parecido. Sí, Mm. también existen las becas, que son eh, becas que es como, como a ciertos artistas, como algunos artistas. Y hay algunos apoyos diferentes para artistas, pero sí es como muy, son como grupos muy reducidos, ¿no? O sea, sí no es la mayor parte de artistas. Eh, los artistas ahorita, pues sí, yo creo que es un golpe muy fuerte el, el tener cerrados espacios, el tener que buscar pues diferentes vías, ¿no? O sea, de pronto también, bueno, hay otras vías, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que ya puedes como vender en línea, puedes como distribuir o como tú solito irte creando tus galerías, tus formas de vender, pero sí, la verdad es que es igual de complejo que yo creo que en todos lados. Y sí, ha sido como un golpe muy fuerte, ¿no? A la cultura, ¿no? A muchos artistas, ¿no? Y sí, lo de los muertos es terrible, ¿no? Sí, 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 la pandemia ha afectado muchísimo, ¿no? Tremendo. Jorge, gracias. Le dejo la palabra a Roberto porque él va a hablar más contigo sobre tu obra. Ok, ¿Ya? muchas Gracias. gracias. Hola Jorge, ¿cómo estáis? Bueno, a nombre yo creo que de toda la gente que está detrás de la Bienal, felicitarte nuevamente por el premio. Yo fui Muchas parte del gracias. jurado. Te cuento que me tocó estar ahí viendo, recuerdo el momento de la elección básicamente de los premios y fue bastante unánime que tú, la verdad, necesitas y merecías Ujú. el premio. Así que pensaba que era interesante contar esa trastienda que a veces no se sabe mucho cómo Sí, funciona y cómo operan los concursos, pero fue un buen momento, la verdad, la calidad de las obras que se recibieron, así que felicitaciones por eso. Mira, tengo aquí varias preguntas. Eh, bueno, ya hablábamos previamente sobre material, pero ya vamos a llegar a eso. La primera pregunta que me gustaría hacerte, Jorge, es ¿qué es lo que gatilló, verdad? ¿O qué es lo que te motivó a participar de esta Bienal? Y me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque efectivamente la temática rondaba, ¿no es cierto?, en torno a la idea del poder. Y para nosotros acá en Chile fue un año bastante significativo en esos términos porque en octubre del año pasado, ¿verdad? Hubo un estallido, ¿verdad? Como acá le dicen, un estallido social fuerte. La gente se manifestó en contra de todas las cosas que están ocurriendo en este país, que son bastante injustas, que no vale la pena, no es el momento de hablarlas, pero
la Bienal en ese sentido era muy significativa y bueno, por cosas de pandemia se tuvo que correr, en fin. ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué es lo que te motivó a participar de esta Bienal y con esta temática tan significativa, creo yo? Pues, bueno, para mí siempre ha sido importante estar participando en bienales. Para mí es una forma de conocer qué se está haciendo en otros países, qué cosas tenemos en común, qué cosas nos diferencian. Eh, Siempre me ha interesado también, obviamente, difundir la obra, que mi obra llegue a otros espacios, que llegue a otros lugares. Este, entonces, para mí, creo que como que el tema del poder y como la temática de la Bienal, creo que es un tema que independientemente a la Bienal, en mi obra es como muy recurrente, ¿no? O sea, sí había trabajado como temas parecidos, incluso desde la Bienal anterior el tema pues también tenía mucho que ver con mi trabajo. Entonces, fue algo como muy natural, ¿no? Y fue algo, pues, que de pronto se agradece que haya bienales que también propongan este tipo de cosas, ¿no? Que propongan temáticas que yo creo que son muy abiertas, ¿no? O sea, que no es algo que te esté limitando, que te esté cerrando como las posibilidades, sino al contrario, creo que em, da como para poder trabajar bien en el tema, ¿no? Y como profundizar en temas, ¿no? Y cuestionarte tú como artista qué posición tienes ante un tema, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, fue una buena manera de ponerse a prueba. Yo ayer escuchaba a otros colegas que algunos están viviendo en Buenos Aires, otros en Barcelona, en fin, y acá en Chile, etcétera, y surgía la idea de que al final, en este periodo de pandemia y de encierro y de confinamiento, los artistas en realidad se sienten bastante cómodos porque en general la labor del artista es un poquito ermitaña, un poquito encerrada, ¿no es cierto? Dependiente de lo que hablaba recién aquí Luisa sobre el impacto económico, que efectivamente es real. Pero ¿cómo ves tú, cómo han sido para ti estos tiempos de confinamiento? ¿Están así? ¿Cómo has padecido un poquitito este Mm, día del confinamiento? hay una parte, hay una parte que sí, ¿no? O sea, que sí, yo tengo la fortuna de tener mi taller en mi casa y entonces, en ese sentido no te cambia tanto, ¿no? Porque para mí, pues es igual salir y trabajar en el taller y es un espacio donde puedes estar generando y sí, normalmente pues mi vida es como aislada, ¿no? O sea, salir como un poco por materiales y seguir trabajando, ¿no? Pero en particular, creo que en el grabado sí hay como un juego necesario de grupo, ¿no? O sea, creo que los talleres sí están más acostumbrados a, al que alguien te ayude a imprimir, como esa convivencia de taller, ¿no? De que como no es como, normalmente no es que cada quien tenga su taller personal, aunque hay muchos artistas que sí, creo que en el taller de grabado normalmente se hace mucho trabajo como en grupo, ¿no? O sea, Mm. alguien está trabajando, alguien está imprimiendo, cuando tú estás imprimiendo alguien te ayuda. Entonces, sí, de pronto esas cosas sí, pues sí, ahora son un poco más difíciles, ¿no? O sea, sí, creo que es algo que sí ha un poco mermado como esta forma de trabajar, ¿no? Sí, lo Que percibo. en lo personal creo que el taller del grabado sí es un taller como más en grupo, ¿no? No es tanto como la pintura, que es como mucho más personal, ¿no? Sí, puede ser, es verdad. Oye, y entrando en materia ahí en el grabado, para que después la Luisa pueda continuar con sus preguntas. Hace un ratito hablábamos, yo te preguntaba si tú, este es un tema ya de frentón de grabado, si ocupabas linóleo, porque estaba revisando tu Facebook, las fotos que tienes publicadas, y pensaba que era linóleo, pero tú me dijiste que no, que ocupabas Trovicel. Y yo te contaba que en Chile el Trovicel se ocupa, pero no está validado como un material, no diré noble, pero no está validado como dentro, digamos, del uso más profesional que uno puede encontrar para este tipo de soporte. Entonces, cuéntanos de eso, porque es bien interesante y de alguna manera también ayuda a entender tu obra desde lo técnico, ¿no? Los detalles que logras en las imágenes, esa soltura, esa impronta que queda registrada del dibujo en la matriz que a veces en las técnicas de relieve cuesta consolidar, ¿verdad? Claro, a través del Trovicel quizás te da una cierta libertad. Cuéntanos de eso, de cómo llegaste al Trovicel en realidad y
y tu experiencia con el material, pues. El Trovicel, pues yo llegué por casualidad, ¿no? Porque alguna vez estuve trabajando haciendo escenografía y y tenía tenía material de Trovicel y la verdad es que nunca lo pensé como un material de grabado. Pero después, como en ciertas bienales, empecé a ver que alguien escribía ahí como grabado en Trovicel. ¿Ya? Y empecé como a hacer pruebas y la verdad es que sí me dio muchas posibilidades como de trabajar con líneas muy finas. O sea, el no tener como la veta de la madera y el que el material fuera como muy rígido me permitió introducir herramientas como velos, puntas, ¿no? Mm. Y creo que el material da como para muchas posibilidades, incluso en una pieza que hice para la Bienal, para la Shinsaburo Takeda, con la que obtuve un premio, mezclé esas dos partes, ¿no? Una parte la entintaba en relieve con un rodillo y otras ¿Ya? partes las entintaba en En hueco, web, como si fuera una punta seca o como si fuera metal. ajá, un metal. Perfecto, perfecto. Interesante eso, porque hay una investigación entonces ya más profunda en torno al material. Hablábamos de él, por ejemplo, al entintar en hueco hay que regular un poco más la presión de la prensa, ¿no es cierto? Hay que hacer varios experimentos antes de ejecutar la imagen, ¿no es cierto? Sí, sí, y Perfecto. justo sí es como, ajá, sí es como estar experimentando con el material, ¿no? Y ver como qué posibilidades. Ahorita, de hecho, ahorita lo que estoy trabajando mucho tiene que ver con eso, ¿no? De hecho, incluso la pieza que envió a la Bienal Ujú, es una pieza que está en 3 placas ujú. y Sí, la primera placa que hice es como de línea, que necesitaba como líneas muy finas, como un trazo, que me respetara mucho el trazo, porque yo dibujo muchos directos sobre la placa ya, y necesitaba como que me respetara mucho ese trazo, ¿no? Ese tipo de líneas, ese tipo de registros. ya. Entonces el Trovicel me daba como esas posibilidades y para el fondo utilicé madera, ¿no? Porque la madera me da como más texturas, ¿no? A lo mejor no puedo controlar tanto unas líneas muy delgadas, pero sí en cuestión de texturas, pues me da una riqueza mucho más grande, ¿no? Perfecto. Y luego quería meter como imágenes que fueran un poco, que rompieran un poco y que fueran como fotográficas. Entonces Sí, me acuerdo de metí eso. el punta seca, ¿no? Y entonces ya después era como ver de qué forma se podían imprimir, ¿no? Entonces imprimía una base, que era la madera, luego imprimía la punta seca sobre esa base y después imprimía el trovicel, que era ya el que me delineaba como todo el dibujo, ¿no? Todo el trabajo. Y esas imágenes fotográficas de la que estaba hablando recién, ¿están ejecutadas en qué técnica? Punta seca, Es punta seca. Ah, punta mira qué seca sobre interesante, acrílico. porque es bien Ah, ahí está, pues claro, sobre acrílico. Ajá. Bien, bueno. Oye, ¿cómo está el acceso a material allá en México? Porque acá en Chile es un tema. Es casi un monopolio, por ejemplo, la compra de papel. Hay una pura tienda que distribuye los papeles más profesionales, que sé yo, Guarro, Super Alfa, etcétera. En México, ¿cómo está ese tema de accesibilidad a los materiales? Pues en el lugar donde yo estoy, que es como el centro de México, sí hay como mucho más posibilidades, ¿no? Aunque tampoco es como tan fácil, ¿no? O sea, no hay muchos lugares donde comprar material. ¿Ya? Sí es algo que tampoco, que no son tan accesibles, aunque también ya Ya. hay lugares que están haciendo papel, hay personas que están haciendo herramientas, Ya. y en ese sentido ya se ha abierto un poco más, ¿no? Sí hay un poco más de posibilidades. Curioso. Porque México se reconoce, al menos nosotros desde Chile siempre miramos como a México, Argentina, por ejemplo, también, países que tienen una tradición de la imprenta muy rica, ¿no? Quizás por eso el grabado se da también en estos territorios, quizás porque acá en Chile nosotros, nuestra tradición de lo impreso es muy pobre en realidad. ¿Eh? No tenemos la historia que tienen ustedes, por supuesto. Entonces, esto es una teoría personal, por lo demás. Yo siento que el grabado en México tiene esa riqueza porque tienen esa tradición para atrás, igual que en Argentina. Pero es curioso escucharte también decir que al final tiene el mismo problema de nosotros para conseguir determinados materiales. Es Materiales, tan sí. oye, y respecto a eso también, ¿es tan así? ¿Creen ustedes que tienen esa tradición?
¿hay un patrimonio, entre comillas, desde lo impreso y desde la imagen quizás, desde el cual hacerse cargo, o no tanto? Con eso termino mi pregunta. Sí, sí hay, en México sí hay mucha tradición de gráfica, eh, en específico o sea, creo que en todo México hay talleres de grabado, pero hay lugares específicamente que tienen mucho más, que, ajá, que tienen mucho más gente que se dedica al grabado, ¿no? O sea, no sé, en Oaxaca, no sé, en Aguascalientes hay un taller enorme, que es el Taller Nacional de Gráfica, que es un taller como donde puedes hacer todo tipo de grabado, desde litografía, Lo ubico, lo ubico. hueco, serigrafía. O sea, es un taller que es como un hangar gigante donde hay muchas prensas. Sí hay como... Y también es que Aguascalientes tiene mucho esa tradición de gráfica porque uno de los representantes de la gráfica es José Guadalupe Posada, ¿no? Que es Perfecto. como, Sí, pues. que él hacía como un grabado popular, un grabado que se distribuía muchísimo. Entonces es muy conocido, ¿no? La obra de Posada y por ende la tradición de gráfica, ¿no? En México, ¿no? Hay muchos talleres en Perfecto. México. Y aunque Oye, en algunos lugares hay mucho más, ¿no? me imagino. Le dejo la palabra a Luisa porque sé que había algo referente a Carlos Hermosilla, en fin, pero Luisa puede continuar Ah, aquí ya. la ronda de preguntas. No, sobre lo mismo, a mí me parece que sí, como dice Jorge, que lo desarrollan mucho el grabado. Quiero contarte, Jorge, que yo tenía una amiga allá por la década del 80, ella viajó más de una vez a México y me decía que le encantaba porque creía que todo el pueblo de México era artista. Por otro lado, nosotros en la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso han pasado dos niñas mexicanas. Una estudió un año, pero se tuvo que ir con la promesa de volver. Y Mara, que sacó la licenciatura y las dos estudiaron grabado. Y yo lo encuentro fantástico porque ellas nos enseñaron algunas cosas y ahora estamos conversando contigo que tienen la misma nacionalidad y hay algo que nos relaciona. Veo ahí a tu espalda una imagen grande de tu trabajo. Eso está impreso en un papel, Ah, no, es ahorita grande. esta está proyectada, pero sí más o menos es el tamaño del grabado. Ah, ya. Ajá, pero sí es más o menos, el grabado es un poquito, no, creo que es como del mismo tamaño más o menos. Ajá, Y el papel es de ese tamaño. O sí, más sea, o menos. hay papel de ese tamaño, sí, me parece que sí, yo he visto acá, pero en Santiago, hay que ir a Santiago a buscarlo. Sí, Y ese trabajo forma parte de algún proyecto, de qué, cuéntanos, por favor. sí, sí forma parte de un proyecto que era siempre utilizado como la definición que más me gusta a mí o con la que más me identifico del grabado, es como una huella, ¿no? O sea, es la idea de estar haciendo huellas es como la parte que más me identifica del grabado, ¿no? Y, y mucho de lo que estoy haciendo es como, como utilizar esa misma idea como mm, para esa misma huella repetirla, ¿no? O sea, si ves es una misma imagen impresa dos veces y también sobre la misma placa trabajé del otro lado como para tener la misma, como para ir jugando a cómo se reproducía, ¿no? Cómo se generaban esas huellas, ¿no? Y esta es parte de una serie donde hago eso, ¿no? Que tengo un grabado que es el mismo grabado repitiéndolo muchas veces, ¿no? Con tinta, sin tinta, y es como una exploración técnica como a sacarle lo más que pueda el provecho a la idea de que una imagen se puede reproducir, ¿no? O sea, se puede
Sí, se puede reproducir y siempre es una imagen diferente, ¿no? Decía un maestro que el grabado son imágenes similares, ¿no? No son iguales, ¿no? Una imagen, aunque ya el hecho de imprimirla otra vez, cambia, ¿no? Cambia algo siempre. Así es. Querían mostrar imágenes de tu trabajo, no sé, David. David. Sí, no, Jorge, no sé si puedes compartir imágenes. A ver, voy a ver si Está a tu puedo. disposición. No sé si se está compartiendo la imagen. Creo que no, ¿verdad? Habría que pinchar imagen en la carpeta. Estamos viendo solamente los nombres. Tal vez si pinchas una imagen, ¿tienen nombre en las imágenes? Es que yo sí estoy viendo la imagen, pero no sé por qué no se vea. Hola Jorge, ¿cómo estás? Tienes que dejar de compartir pantalla y volver a compartirla con la imagen abierta. Ahí se va a ver. Deja de compartir, claro. Como te da las instrucciones el técnico, Rodrigo Silva, él te va El guiando. Saludos a todos. técnico. A ver, ¿cómo puedo compartir una imagen? Si alguien te puede ayudar, de todas maneras, bueno, Sí. yo no soy parte de la entrevista, pero quizá me gustaría saber si tu experiencia solamente ha sido de suelo relieve o también tienes experiencia de bajo relieve en técnicas de agua fuerte, agua tinta, etcétera. Hola Jorge, ahí se ve la imagen. Ahí Ahí se ve la ¿Sí se ve imagen. la imagen? Ok. Este es un poco lo que les decía de esta imagen como repetido. Sí he trabajado como todas las técnicas de grabado. A ver. Ah, qué bueno. Perfecto. A ver, ahí se van a estar viendo un poco las Sí, imágenes. se ven súper bien. Esto es trabajo en Trovicel. Realmente sí me enfoqué más al Trovicel. Creo que es como el material que más me ha funcionado. Y hago hueco, pero la verdad es que, mira, por ejemplo, aquí en esta imagen sí es punta seca con el fondo es una imagen en Trovicel y encima imprimí una imagen en hueco. En lo particular, este es acrílico, ¿no? Y bueno, me gusta como el contraste de técnicas. Eh, la verdad es que el hueco me cuesta un poco de trabajo todo el que sea tan indirecto el trabajo, ¿no? Que haya que hacer demasiado tiempo en los barnices, en estar revisando las imágenes, Mm. como no tener tanto el control de la imagen, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que me he enfocado más, por eso me he enfocado mucho más en el relieve, porque siento que en el relieve siempre tienes como el control de la imagen como tangible, ¿no? O sea, siempre estás grabando y tienes una idea como más clara de qué va a pasar, ¿no? Oye, ¿puedo hacer una acotación? Claro. Porque es interesante lo que estás contando, porque a pesar claro, de evadir un poco las técnicas indirectas del hueco grabado, aún así en tus imágenes de relieve logras harto detalle, que vendría a ser lo propio de las técnicas en hueco, ¿no? Pero Claro. sin embargo, eres capaz de lograr la misma complejidad visual que uno podría obtener en los metales, por así decirlo. Y eso es bien interesante, en realidad, cómo le vas sacando tal vez el máximo provecho al material. ¿Cierto? Sí, es como una parte de lo que más me interesa, ¿no? Como, como qué material y qué cualidades tiene y hasta dónde se pueden explotar, ¿no? O sea, de pronto el Trovicel me da algo de líneas que me gusta mucho, Mm. pero de pronto no me da
no me da, por ejemplo, las texturas que tiene la madera, ¿no? La gilografía, ¿no? Y Claro. entonces, pues sí, trato como de ir cambiando esas partes para, pues para poder sacarle como más jugo al material, ¿no? Que el mismo material tenga como una importancia dentro de, ¿no? Esta es una pieza que es de la serie en la que envié A la a- Bienal. a Chile. Pero en esta, por ejemplo, se repiten elementos, ¿no? Estos elementos que están en la anterior. O sea, era como estos mismos, o sea, por eso estoy también usando hueco, ¿no? Como para sacarle provecho a las posibilidades de las técnicas, ¿no? Esta es la hora de la Bienal, ¿no? Ajá, esta es la hora de la Bienal. Y Sí. entonces, por ejemplo, en la siguiente retomé estos elementos que están retomé ciertos elementos de esa, pero ya cambié el contexto y y retrabajé las otras placas, ¿no? Perfecto. Entonces ya es como una misma imagen me puede generar como diferente sentido en diferentes ambientes, ¿no? Que era un poco lo que hablaba, que me interesaba, por ejemplo, el teatro, ¿no? Que era como, cómo tú puedes crear un personaje y este personaje puedes irlo cambiando en contextos. Por ejemplo, es una pieza que igual tiene, mm, es trovicel Ajá. y la parte de abajo es colografía, pero está entintada como hueco grabado, ¿no? En huevo, claro. Ajá, entonces es la misma placa, pero esta parte es la parte inferior la trabajé pegando cosas, haciendo texturas y la parte de arriba tallando, ¿no? Como a manera de una linografía o de una gilografía, ¿no? Muy bien. Oye, y ocupas tinta en base a aceite, ¿cierto? Lo tradicional, ¿no? Sí, Ya, ya. Ok. Qué buen trabajo. Ah, mira, ahí está el secreto. Perfecto. sí, pues son más o menos como las imágenes. Normalmente trabajo formatos, pues más o menos como lo que da un pliego de papel, que es 76 por 1,12 o 80 por 1,20. Claro, depende de la marca del papel. Ahí viendo. Ajá, ¿Y qué sí. papel le ocupáis allá en México, Jorge? Eh, ¿Qué marcas, digo? ¿Qué marcas? Guarro Super Alfa, hay otro que Hanemühle. Perfecto. Y hay papeles mexicanos, está de Ponte, hay un papel que hacen en la Ceiba Gráfica, Ah, mira, ya, sí, sí, algo he escuchado. o sea, sí hay como opciones. Y bueno, estas son imágenes de otro tipo de trabajo que hago, porque realmente lo que yo planteo mucho en el grabado es como hacer maquetas, ¿no? De acuerdo. Y lo que hago muchas veces es como pensar en cómo generaría una maqueta o sea, mis grabados son como una especie de maquetas, ¿no? Que voy juntando como elementos, personajes, texturas, Y eso es por lo del teatro, el vínculo con el teatro, quizás, ¿no? Ujú. Está muy bueno. Aquí se ve la pieza. Estas son pruebas de estado. Estas son como las marionetas que también hago y que también creo que es parte, no sé si directamente influyen o se vean en lo que hago de gráfica, pero siento que me ha funcionado un poco de pronto salirme de la gráfica, ¿no? Como yo siento que te salgas hace como que entiendas la gráfica de otra forma, ¿no? O sea, Mm. como el no solo estar grabando, puedes aprender a grabar, sino cuando dejas de grabar y te sales y haces otro tipo de experimentos, pues cuando regresas como con otras ideas, con otra forma de entender los materiales. Igual aquí es gilografía, ajá, mezclo la gilografía que me da como estas texturas
y el Trovicel, que me da un poco más de trabajo con línea, con velos, porque sí es un material que es como muy sensible muy Sí, sensible a las herramientas, ¿no? sí, se raya muy fácilmente. Son títeres de hilos, ¿no? Que igual. Pues creo que esas son todas las imágenes. Muy bueno. Oye, Ahora nos... acá en Valparaíso hay un grabador que se llama Marco Molina. Lamentablemente no tiene redes sociales, pero también po, el Marco es litógrafo, muy buen dibujante y al mismo tiempo tiene toda una faceta vinculada a las marionetas y al teatro de marionetas. Así que hay un símil tuyo acá en Valparaíso también, Ok. un equivalente. Está súper bueno. Te felicito, Jorge, por tu trabajo nuevamente, muy contundente. Ahora no sé cómo regresarme de las imágenes o ya. Ah, ya. Ahí está. Sí, pues bueno, Ajá, y básicamente es eso, ¿no? O sea, como todo se va nutriendo, ¿no? El arte se nutre del mismo arte y se generan opciones dentro del arte. Está bueno. Hay una búsqueda de lo que tú quieras. No, uno nunca va a decir encontré esto, pero lo bueno es que se ve en tu trabajo, que tú experimentas, que buscas con los materiales, con las imágenes, decir todo lo que tú quieres decir y eso creo yo que es importante, porque va más allá de las técnicas tradicionales. Entonces, buscas elementos, los pones de otra manera, etcétera. Entonces, yo te felicito, Jorge, me encanta. Muchas Eh, gracias. me encanta esa expresividad con toda esa línea, el movimiento, etcétera. Así que gracias, Jorge, por compartir lo que tú haces y te felicito también por el premio. Muchas gracias. David, Dígame, Luisa. No sé, pues, si puede, si quiere, puedo, si me permiten incorporarme con algunas preguntas que me inquietan. Claro. Jorge, me gustaría saber si ustedes tienen agrupaciones dentro de su rubro del grabado, de asociaciones, agrupaciones, cómo se van moviendo dentro del país para hacer exposiciones colectivas, o cómo lo hacen. Sí, de hecho, en particular creo que el grabado tiende mucho a eso, ¿no? A generar colectivos, grupos de trabajo. Y de hecho es como muy natural que alrededor de un tórculo se haga un, pues una serie de personas que están trabajando, ¿no? Que están compartiendo espacios, ¿no? Hay muchos colectivos y de muy diferentes formas de agruparse, ¿no? Hay colectivos que llevan la gráfica más al terreno social y que están pegando en las calles y que están haciendo denuncia. Hay colectivos que tienden más como a un rollo comercial, ¿no? Que tienen espacios de venta. Eh, Varía mucho también dependiendo de los estados, ¿no? O sea, en Ciudad de México, donde yo estoy, es un tipo de gráfica. En Oaxaca hay mucha gráfica, pero es muy diferente la de aquí. En Aguascalientes, en Guanajuato, en todos lados hay como los talleres y varían mucho como las necesidades y las propuestas de cada espacio, ¿no? Y me gustaría saber si cómo eh, la participación de grabadoras, mujeres, si, cómo, eh, cómo ellas se integran a este proceso creativo del grabado. ¿Es fuerte allá o poco? No, es mucho. Aquí hay muchas mujeres grabando, hay muchas mujeres generando muy buenas propuestas. O sea,
artistas de grabado que tienen obra impresionante y que están en bienales y que están en museos. Sí hay, creo que hay una respuesta como muy fuerte del medio, en el medio, de artistas que trabajan, mujeres que trabajan gráfica. Eh, no sé, eh, como hay incluso hasta colectivos donde son colectivos solo de mujeres, pero es que varía mucho, ¿no? O sea, como en todos los espacios varía, ¿no? Varía como como, como las propuestas y como creo que la gráfica tiende a variar mucho las inquietudes de las personas, ¿no? O sea, no es lo mismo, cada taller como que va generando sus propias reglas y sus propias posturas, ¿no? Interesante. ¿Cuáles serían tus proyectos a futuro? ¿Tienes alguna exposición pendiente? ¿Se tuvo que cancelar alguna muestra que tenías por hacer? Ah, eh, ahorita lo que he estado tratando de hacer es como generar un vínculo entre las diferentes disciplinas que he trabajado, ¿no? Tengo como o sea, como he expuesto escultura, he expuesto marionetas y he expuesto gráfica. Y mi principal objetivo ahorita es como vincularlas todas, ¿no? Generar como un hilo conductor entre todas esas ramas que me genere una exposición que no sea solo como que hago todo y todo lo meto, ¿no? Sino ir mm, como mezclando un poco las cosas, ir generando vínculos entre lo que hago con marionetas, lo que hago con libro de artista, mm, lo que hago como de pequeñas escenografías y entonces generar como un proyecto alrededor de eso, ¿no? Apenas es como el hilo conductor que me está llevando a eso es como juguetes, ¿no? Y la propuesta es hacer una exposición que se llama eh, Juguetes reales para niños imaginarios pero que ya se vinculen como todas estas como inquietudes dentro del arte, ¿no? Eh, Jorge, mira, como va a ser importante la participación en estos momentos de quienes están presentes acá, si quieres a alguien participar de alguna pregunta por chat o de forma directa, dejamos un espacio, ¿cierto?, para poder aprovechar esta oportunidad, para preguntar a Jorge lo que ustedes quieran preguntar. No sé, ¿alguien quiera formular alguna pregunta? ¿Algún saludo? Estamos bastante lejos. Nadie quiere hablar. Mira, como yo soy el curador de la Bienal, ¿cierto?, de grabado, Carlos Semosía, ¿cómo te enteraste de esta convocatoria? Que ustedes eh, han participado en varias oportunidades, y ¿cómo les llegó la información? ¿La información es fluida o cuesta harto encontrarla? Pues ahora con el internet creo que es mucho más fácil, ¿no? O sea, con las redes sociales y eso es mucho más fácil enterarse. Anteriormente sí era muy complicado, como la, las convocatorias llegaban como solo a las direcciones de cultura, ¿no? Y tenías que estar yendo a buscarlas, llegaban como a la dirección de las escuelas o llegaban a ciertas personas que ya habían participado. Entonces sí era como muy complicado. Luego te llegaba la invitación cuando ya había pasado la Bienal. Ahora creo que eso ya ha cambiado. La difusión ha sido un poco, pues, ha sido es más accesible, ¿no? O sea, yo de la Bienal me enteré por internet
y bueno, pues siempre estoy buscando, ¿no? Entonces, ya no sé si sea fácil, o sea que yo estoy como muy al No, pendiente de, ¿no? estamos todos muy conectados. Nos Sí, enteramos, claro, nos enteramos de todo y de muchas cosas que no queremos saber también, sí, claro. pero se da. Una consulta, ¿tú te dedicas en algún tiempo, en algún momento a enseñar? No, yo nunca he trabajado, bueno, nunca he estado como en el área de docente, aunque he dado talleres, pero mis talleres son como muy esporádicos, ¿no? O sea, sí, nunca ha sido como como la parte fundamental a la que me dedico, ¿no? Ujú. O sea, lo llego a hacer en algunas ocasiones por invitaciones a que dé algún taller o a que dé alguna charla, pero básicamente es eso. O sea, y en mi taller de pronto invitamos a gente a que tome algún curso. ¿Algún artista chileno, grabador, que conozcas allá, o sea, que haya llegado allá? Mm, no, de hecho, bueno, justo hace poco estábamos empezando como a tener vínculos con Chile. De hecho, mi intención este año era ir a Chile. Pues ya pasó lo de la pandemia, pero tengo un amigo que se dedica a la restauración, que se fue a vivir allá. Y entonces, una vez que vino, trajo algunos grabados de artistas chilenos y nosotros mandamos a la vez grabados mexicanos. Eh, Ahorita todavía no se ha podido hacer bien ahora por este problema de la pandemia y todo, pues ha sido como complicado. Pero bueno, sigo en idea de hacer estos vínculos, ¿no? Ujú. Con, pues con algunos talleres, ¿no? O sea, eh, m- me parece que con el taller donde trabaja mío era el de Siete Vientos y pues no sé, estábamos como tratando de vincularnos y conocer más talleres pues para generar eso, ¿no? Y generar esto, eh, em, pues desde las posibilidades que nos dan ahorita como redes sociales, que ya es mucho más fácil conocer o vincularte con artistas, hasta ya después, poco a poco, no sé, seguro las instituciones se pueden interesar, pero lo principal es como, como personalmente, ¿no? Ir trabajando con otras personas, ¿no? Perfecto. Bueno, yo creo que estamos cerrando. No sé si alguien quiere preguntar de la audiencia, hacer una pregunta para ir finalizando ya con la entrevista, que ha sido bastante interesante. Hemos viajado por varios tópicos, ¿cierto?, de la experiencia de Jorge. Eh, bueno, quisiera entonces, para ir cerrando, agradecer a Jorge por tu tiempo, por contarnos de tu vida, digamos, de tus procesos, ¿cierto? Cómo llegaste al grabado, ¿cierto? Te has salido de él y has vuelto a él, trabajando otras disciplinas que te han complementado, así como tú lo dices también, te ayudan a entender el grabado una vez que vuelves nuevamente a él, lo entiendes de otra manera. Y eso es como retroalimentarse, ¿cierto? Es como hacer una cosa distinta para un poco salirse de la zona de confort. De repente uno se mete en una disciplina y está ahí y se olvida de que existen otras cosas. Y eso es interesante saberlo, que tú lo logras y lo logras bastante bien. Quisiera también agradecer a Luisa también por aportar con sus preguntas tan intensas y profundas, eh, que es característico de ella, Ujú. tocar esa sensibilidad de las personas. A Roberto también, conocedor, ¿cierto?, de todos los procesos técnicos, también un gestor y un coordinador importante de nuestra región. Así que quisiera agradecer también a Rodrigo Silva, nuestro técnico, profesor de la Escuela de Bellas Artes, que hace posible, ¿cierto?, que nos podamos conectar. Al Museo Bauriza, también que nos ha colaborado, donde están, ¿cierto?, la muestra de los premiados, de los ganadores, y las menciones honrosas. Y también les quiero contar que vamos a poder exponer en el mismo Museo Bauriza y en la sala Esperal los seleccionados. Entonces, esto va a ocurrir el 15 de enero.
Se va a hacer una muestra física de estos trabajos, porque para mí como curador y también como artista del grabado me interesa otorgarle también espacios y que sean reales estos espacios y gestionar con el museo esta posibilidad ha sido genial. Así que esa es la buena noticia que les tengo para que sigamos viviendo. La Bienal no solamente sea un rato, sino que sea por siempre, porque el grabado se multiplica y siempre se va a multiplicar Claro. mientras lo hagamos, ¿cierto? Quienes nos comprometamos a hacerlo, porque no solamente son imágenes, también son relatos, son sensibilidades, son comunicaciones y muchas cosas más. Así que muchas gracias, buenas tardes, que tengan un año 2021 con bastante fuerza, ¿cierto? Fraternidad y mirar siempre con algo, ser positivo. Así que eso. No sé si alguien quiere despedirse de los participantes. Aprovecho aquí rápidamente. Jorge, un placer conocerte. Escuchaba ahí que, bueno, quedó pendiente tu viaje a Chile. Bueno, Casaplan, como siempre, con las puertas abiertas para recibirte acá en el taller. Así que nada, pues cuando pase toda esta... Si se cumplen los buenos deseos de David acá Contreras, posiblemente puedas viajar. Acá te recibimos con los brazos abiertos. Así que un Muchas gustazo gracias. conocerte. Felicitaciones nuevamente y gracias a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias. Gracias también, Jorge. Gracias. La escuela también, invítalo a la escuela también a Jorge cuando Sí, venga. por ¿Ah? supuesto, siempre va a estar abiertas las puertas a todos los artistas que transitan de manera online en estos momentos. Así que están cordialmente invitados para hacer más extenso este acercamiento entre dos naciones hermanas. Así que me puse un poco político, pero Claro. bien. Sí, un abrazo a todos y a todas. Gracias, Gracias. Estamos chao. viendo. Chao. Dale. Chao, Hasta gracias. luego, Chao, chao. gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego.